¿A ti te entra nostalgia de diciembre? ¿Te da así como un Sí, poquito de como tristeza? sí, me da como sentimiento vallenato a veces. Sí. Bueno, para algunas personas que sin duda esta época no es de tanta felicidad y tienen recuerdos que quizás los hacen vivir con una tristeza o porque no con una depresión, pues estuvimos hablando con una experta en psicología. Se trata de Claudia Ramírez. Ella nos contó un poco de qué se trata la depresión decembrina. Hola mi querido Hernán y mi querida Cata. Hoy tenemos un tema muy importante y es para estas fechas, la depresión navideña. Ustedes se preguntarán, ¿existe la depresión navideña? Pues sí. También se le conoce como el síndrome del villancico. Y estas fechas son tan especiales que nos evocan tanta alegría y tanta felicidad, pero a veces, en algunas ocasiones, a algunas personas no les pasa. ¿Qué es lo que está pasando en esta época decembrina? Pues esta época decembrina es una época precisamente para estar contentos, para compartir en familia, pero también trae muchos recuerdos y hace que tengamos una depresión o llamada una tristeza. Vamos a hablar un poco sobre la depresión navideña. Muy bien. Una pregunta importante que te tenemos, Claudita, es: ¿esas depresiones regularmente en estas épocas le da más a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los abuelitos? ¿Hay alguna tendencia antes de que nos des un poquito más de explicación? Claro que sí, Hernán. Indicadores y estadísticas normalmente se dan más en los hombres que en las mujeres, pero ese rango es realmente muy pequeño porque normalmente a estas personas que le da la tristeza profunda, que ya empieza a tener un cuadro de depresión, que se refiere a esa depresión navideña que da en estas épocas de 2 o 3 semanas mientras que duran las fiestas decembrinas, es totalmente normal que se dé pues esta tristeza, pero un poco más inclinado en los hombres que en las mujeres. Las preguntas más recurrentes, mi Claudia querida, en esta época, hablando de ese tema, ¿cuáles pueden ser y cuál es tu respuesta o tu consejo? Claro que sí. Esta depresión navideña tiene un cuadro y ese cuadro tiene algunos tipos de síntomas, mi querido Hernán. Esos síntomas son esa apatía por estas fiestas decembrinas, esa nostalgia, esa tristeza, tal vez esa angustia, y eso nos lleva a tener un cierto rechazo sobre estas fiestas. Entonces es bastante importante que empecemos a poner cuidado en esas personas que están a nuestro alrededor, o si nosotros mismos tenemos esas características o esos síntomas, Hernán. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Porque yo no me estoy disfrutando estas fiestas. Muy bien. Otra de las inquietudes que uno puede tener, y es que hay personas que infortunadamente durante la época de diciembre tienen problemas afectivos por la pérdida de pronto de un familiar, alguna tragedia en particular en la casa, una pérdida de empleo, bueno, circunstancias que de pronto hagan que la Navidad no sea tan dulce como uno quisiera, y suele suceder. ¿Qué consejo le das, por ejemplo, a esas personas que tienen esos inconvenientes y, digamos, particularmente que han perdido sus seres familiares en la época decembrina, que es tan difícil? Entonces, mi querido Hernán, una de las causas de esa depresión navideña y de esa tristeza, como tú bien lo dices, es esas pérdidas que hemos tenido que afrontar nosotros los seres humanos, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas sentimentales o emocionales, y ahí es donde podemos dirigirnos un poco a esas estadísticas donde nos dicen qué es lo que está pasando en este momento actual. Vamos para el segundo año de pandemia, que aunque han bajado bastante las estadísticas, no termina. Entonces, pérdida de seres queridos, evocar esos recuerdos que pasábamos con ellos, estas épocas decembrinas, esas pérdidas económicas, tal vez hemos perdido propiedades, hemos perdido muchísimas cosas. Ahora, ¿cuáles podrían ser una de las fórmulas ideales o consejos prácticos para los que se denominan Grinch, que no les gusta mucho y de pronto para cambiar de actitud o hacerlos cambiar? ¿Qué sugieres tú? Música, comida, recuerdos bonitos, no sé, ¿cuáles podrían ser tus consejos particulares para aquellas personas que se amargan fácilmente en esta temporada? Claro que sí, Hernán.
Bueno, para esas personas y para esas otras personas que no necesariamente son los Grinch, pero que están empezando a sentir un poco de nostalgia y tal vez de tristeza, podamos contrarrestarlos con unas técnicas. Una de esas técnicas es empezar a aceptar y reconocer lo que me está pasando. ¿Cuál es ese rechazo y esa apatía que estoy teniendo por estas semanas decembrinas que nos evocan la alegría, ¿sí? Que nos evocan la felicidad y la unión en familia? Entonces, primero eso, el reconocimiento. Luego, mirar qué es lo que hay en nuestra autoestima, cómo está nuestra autoestima y cómo podemos alimentar esa autoestima en parte con este proceso de unión familiar, cómo nos vemos, cómo nos autopercibimos. Una técnica muy importante que les puedo recomendar es la técnica de las 3 bendiciones o las 3 gratitudes. Antes de acostarnos a dormir, mi querido Hernán, podemos empezar a repasar lo que vimos en el día, y si tal vez nosotros repasamos cuáles son esos pequeños milagros que tuvimos en el día, empezamos a ser agradecidos, y empezamos a mirar la vida positivamente, empezamos a ver la vida con agradecimiento, pero realmente examinar qué fue lo que hicimos en el día y cuáles fueron esos pequeños milagros que ocurrieron, que tal vez poniéndole un poquito de ojo podemos ver esos grandes milagros que antes no nos dábamos cuenta. Regálanos las redes sociales, los contactos de las personas que quisieran tener un poco más esos consejos, acercamientos tan asertivos que tú les ofreces a todos tus televidentes. Y recuerden, mis redes sociales es psicóloga Claudia María Ramírez, me pueden encontrar por Instagram, y que la vida valga la pena ser vivida. Qué bonito, que la vida valga la pena ser vivida. Doctora Claudita, mi Claudia María, para mí, estaremos la próxima semana, Dios mediante, hablando de un nuevo tema aquí en Trendiano por nuestra tele internacional.